Al principio Sí. marcó una casilla de amarillo. No escuché bien, dice que cómo sacó el Ya. primero. Lo que pasa es que esta persona tiene un total ganado mayor a 13.000 bolivianos. Y este Sí. tipo de personas deben realizar un aporte adicional, un aporte laboral adicional. Y eso es lo que ustedes tienen que decirme, bajo qué parámetros. Ya, y el cálculo está, pero vamos a verificar ese cálculo con lo que me digan el día miércoles. Ya, es que yo he intentado sacar del total ganado y no me sale. Sí, no te va a salir, porque hay que sumarle un concepto más. Ya, Ya, por eso pues. está pintadito de amarillo. Bien, entonces continuemos, señores, para ganar el tiempo. Aquí he puesto más o menos todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, ¿no? El 13% del formulario 110 va a depender de qué es de cuánto de factura presente en ese formulario. El 13% de dos salarios mínimos nacionales, no hay donde perderse. Y acá fíjense qué es lo que pasa con RUT de razas. A ver, calculemos de 4.120 el 13%. $536. 536. En el caso de Ronald Jaldín, aplica los 536. Pero ¿qué pasa en el caso de Ruth Terrazas? Ya no alcanza, dice. Ya no es necesario, ¿no? El 13% de dos salarios mínimos nacionales, ¿sí? Sino que directamente debemos cortar ahí el cálculo. Es decir, bueno, hasta acá llegó la señora Ruth, ¿no? Su sueldo no es tan jugoso como para que pague este impuesto. En un sentido gracioso, ¿ya? Entonces es importante que se considere este tipo de límites porque no se puede continuar más de eso en la fórmula, ¿ya? Ahora, ustedes tienen una siguiente columna que es el saldo del IVA periodo anterior, ¿sí? En este caso, solo el señor Ronald Jaldín es el que tiene un saldo del periodo anterior. Pero a ver, verifiquemos, ¿no? Ahí están, tienen las UFBs, por favor calculen y validen esos 3 bolivianos de actualización. ¿Ya? Tienen UFB inicial, UFB final. Sale 3, Liz. Sale 3, ¿no? Sí. Bueno, quizás con redondeo, pero sabemos que tenemos que tomar números redondeados acá. ¿Ya? Entonces, esos 3 bolivianitos de saldo anterior, de la actualización del saldo anterior, sumado al saldo anterior, nos van a dar lo que es el saldo actualizado, ¿no? Por ahí está, por eso dice ahí, L es igual a K más J. Ahora, señores, aquí, cuando el saldo es a favor del dependiente, ¿qué es lo que pasa? M va a ser igual a ¿qué? Al impuesto, o sea, G, menos el 13% del formulario 110, que es H para nosotros, menos I, que es el 13% de dos salarios mínimos nacionales, menos, en este caso, vamos a utilizar directamente L, porque podemos utilizar ya el saldo actualizado, ¿sí? Y siempre cuando este resultado sea mayor a cero, ¿sí? Si el resultado fuese menor a cero, entonces va a pasar todo lo contrario. N va a ser igual a G menos H menos I menos L, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? A ver, hagamos los cálculos, por favor. Partamos del 13% de ese IVA, del G, ¿sí? Ronald Jaldín tiene un impuesto determinado de 1.530. Si le restan los 320 del formulario 110, le restan el 13% de dos salarios mínimos nacionales,
le restan el saldo actualizado del IVA periodo anterior, ¿sí? ¿Cuánto van a tener de resultado? Por favor, ¿tienen ahí los datos? Dice menos 818. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Es el saldo a favor o en contra del contribuyente? A favor. A favor. A favor del contribuyente. Exacto. Ahora, supongamos para el ejemplo que el RC-IVA no es 1.530, sino que es 2.680. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un saldo a favor del fisco. A ver, nuevamente hagan el mismo análisis, ¿no? RC-IVA menos el formulario 110, menos el 13% de los salarios mínimos nacionales, menos el saldo actualizado del periodo anterior. ¿Cuánto le sale? 335. 332. 35. 32. No debe estar tomando en cuenta la actualización. Ah, sí. ¿Ves, señores? Entonces, es importante saber determinar cuándo va a ser el saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente, en este caso del dependiente, ¿no? Ya cambiamos el término. ¿Bien? Ahora, toda esta estructura me dirán, pucha, qué largo, qué complicado, por qué tan difícil, por qué tan largo. Pero es necesario, señores. Y es necesario principalmente por que a partir de estos datos nosotros vamos a poder llenar esta planilla. ¿Sí? Esta planilla. Y esta planilla únicamente reporta justamente todos los montos de sueldos netos computables, ¿sí? Los 2 salarios mínimos no imponibles por dependiente, lo que corresponda obviamente, el débito fiscal del periodo, ¿sí? El crédito fiscal de los dependientes, el cómputo de 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales por dependiente, el saldo a favor de los dependientes del periodo anterior actualizado y el saldo a favor de los dependientes que se traslada al siguiente mes. Básicamente estamos llenando estos datos. Y fíjense acá, les he puesto una barrita donde dice código formulario 608. Entonces ustedes al llenar esta planilla ya tienen todos los datos codificados, ¿sí? Y simplemente es llevar estos datos al formulario 608. ¿Sí? Y aquí está. Todo ese resumen. ¿Qué más nos pide reportar este formulario? ¿No? Como ha habido una persona que ha presentado formulario 110, es importante reportar por un lado eso y por el otro el total de dependientes. ¿Cuántos dependientes tienes? Tengo 3. De esos 3, ¿cuántos han presentado formulario 110? Solo uno. Ahí está. ¿Sí? Y así de sencillo, señores. O sea que acá lo que más cuesta es hacer esta planilla. ¿Sí? Es esta planilla que nosotros debemos comprender y saber cómo hacerla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, señores. Para el siguiente miércoles ya tenemos 2 encarguitos pequeños, por cierto. Quiero que por favor hagan el estudio de este Excel. Yo se los voy a dejar este Excel en el Classroom. Y quiero que lo revisen, que vayan viendo qué datos de repente no se comprende, qué datos no están claros, con el fin de poder absorber esas dudas. ¿Ya? Y vayan relacionando estos datos con el formulario 608. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Este formulario, señores, no es muy difícil de llenar. O sea, aquí ya no hay que, ay, si es transporte internacional, si es servicios educativos privados.
si es intereses bancarios, no, ya no. Acá ya no es, ya no vamos a tener la misma forma de aprender, ¿no? A partir de acá ya son datos mucho más concretos que simplemente los debemos trasladar al formulario. Y por eso es que quiero que los revisen. Mejor si lo acompañan con el video y cualquier cosa, pues lo vemos un ratito el día miércoles antes de pasar nuestras clases de bancario. ¿Ya? Bien, señores, vayan poniendo presente y bueno, no sé si hay alguna consulta antes de despedirnos, por favor. Dice, al examen, al último examen que tenemos, ¿qué va a entrar, dice? El último examen va a ser oral. Uy, ¿En serio? ¿En serio, Lice? ¿En serio, Liz? Oral, no va a ser presencial. Va bueno, a fue ser un gusto. oral y con cámaras, ¿no? Va a ser oral y con cámaras. Ya estamos. Vamos a hacer ejercicios así en vivo, licenciado, por Zoom. No, les voy a preguntar al azar cosas de los impuestos que como van a trabajar sus resúmenes, lo van a tener re clarito. No van a haber preguntas rebuscadas, van a haber preguntas básicas, como por ejemplo, ¿qué grava el IVA? ¿Qué grava el IT? Va a haber preguntas como que, ¿cuál es la alícuota del IUE? Era 25%. ¿Cuáles son los formularios habilitados para declarar el IVA? Ah, ya, el formulario 200 y 210. Preguntas así. ¿Está bien? ¿Estamos Dice, de acuerdo? ¿y el último que hicimos ya no va a entrar? ¿Perdón? ¿El último caso que hicimos ya no va a entrar? No. Ya hemos visto los casos. Los casos los vamos a repasar con las prácticas que tengamos para casa. Y el examen va a ser oral, el último. Dicen, el resumen de la ley 843 va a ser de todo. Solo de los 4 impuestos. Ah, ya, gracias, Liz. IVA, IT, RC-IVA e IWE. No, cuidado que piensen que les estoy pidiendo el resumen de las 700 páginas. No. Yo asumo que aproximadamente deben ser unas 120, 150 páginas entre ley y decreto supremo. ¿Ya? Así que tienen que empezar a trabajar, señores. Tenemos tiempo, Es sí. hartito, dicen. Sí, yo sé que es hartito. Yo sé que es hartito, pero es importante que nos vayamos con una idea clara de la ley. ¿Sí? Tampoco lo estoy pidiendo copy-paste, ¿no? Agarren los puntos más importantes y vayan redactando eso, ¿no? Lo que se entiende. ¿A mano, dice? Sí, hermano. A puño y letra. ¿Ya? Y bueno, tomen de referencia el trabajo que hicimos de mapa mental. Hicimos mapas mentales, ¿no? Sí, Sí, Lice. dicen. Sí. Ahora piensen de que de esos mapas mentales donde han agarrado todos los títulos y subtítulos, pongan un comentario adicional por cada título y subtítulo. Tampoco les estoy diciendo que copien todito los párrafos o que hagan mención a todito los párrafos. Hay párrafos totalmente introductorios que no te dicen nada en la ley. Esos no van a ser necesarios ni que lo introduzcan a su trabajo. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Sí, está bien. Como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, suavecito, van a terminar. ¿Ya? Y es importante, señores. No es porque simplemente quiero darles esa tarea por un capricho, no, para nada. Es importante que sepan. Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bien, señores, nos vemos el día miércoles. Tengan un bonito fin de semana. Disfruten, descansen. Hagan sus tareas también. Compartan un tiempo también con su familia. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Nos vemos el día miércoles.
Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, licenciada. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier consulta al grupo, ¿ya? Les vaya Listo, muy bien. Lice. Chao, chao. Gracias, Lice. Cuídense mucho, Buenas por favor. noches, Cuídense. Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Jonathan, deja de rayar mi pantalla. Perdón, Se siente niña, dice. Mentira, mentira, chiste. Chao, chao, hasta el miércoles.